todo lo que vamos a narrar de ahora en adelante ocurre en un lugar específico del mundo. Nosotros estamos ubicados aquí en Latinoamérica, específicamente en Colombia, y tendríamos que trasladarnos por todo este océano y atravesar lo que es el África, llegar a Egipto y conocer que parte de Egipto, parte de Asia, que es esta partecita de aquí, parte de Asia y parte de Europa están inmiscuidos en la historicidad de la Biblia. Es decir, muchas cosas de las que pasaron ocurrieron en este lugar. Aquí lo voy a señalar. Ocurrieron exactamente en este lugar. En lo que es parte de África, una parte de Asia y una parte de Europa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí vemos África, una partecita de África. Aquí vemos Egipto, lo que es Palestina, ¿cierto? Que es todo lo que es Israel, Siria y demás, y también una parte aquí de Europa. Entonces, en este contexto es que se viene a desarrollar todo lo que conocemos como la Biblia. Bueno, entonces, como bien lo decía nuestro profe, es que de ahí, digamos, como de parte, en la parte de Mesopotamia, vemos que sale Abraham de Ur de los Caldeos, y ahí empieza toda la historia, pues, de un pueblo que posteriormente serán lo que nosotros hoy conocemos como los judíos, que en el transcurso del tiempo también tuvieron el nombre de hebreos, también tuvieron el nombre, o sea, muchos nombres, ¿sí? Entonces, vamos a ver luego que viene el libro del Éxodo, que nos cuenta, pues, cómo bien, sigue teniendo la narrativa, pero ahora cómo este pueblo sale, digamos, de Egipto, cómo ellos viven en el desierto y cómo van hacia la tierra prometida, ¿cierto? Y aquí, digamos, las teorías concuerdan en que el que escribe este Pentateuco, pues es Moisés, ¿no? También encontraremos el libro de Levítico, que nos habla acerca pues de las leyes y todo esto, Números y posteriormente Deuteronomio, que es Deuteros segundo, nomos, ley. Entonces, lo que nos cuenta Deuteronomio es pues la segunda ley que nos repite o nos recuerda lo que ya el Señor nos había dicho en Levítico, porque el Señor sabe que nosotros se nos olvida todo fácilmente, entonces Él lo vuelve a repetir. Y entonces es decir que cerraremos el Pentateuco con estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Cada uno de esos libros responden a la primera palabra que aparece en los rollos. Por ejemplo, Génesis, porque en las dos primeras palabras del Génesis es en el principio, y la palabra Génesis significa orígenes. Por eso el Génesis nos habla del principio. Éxodo, porque es que se habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Cuando hablamos de Levítico, hablamos de las leyes, de todo ello. Y me parece muy importante recalcar aquí que todo este tiempo, desde que Dios creó a Adán y a Eva, estamos hablando desde la creación hasta Moisés, hasta la muerte de Moisés, ¿cierto? Entonces, estos libros nos narran casi 1400 años, ¿cierto? De historia nos narra este libro, que es desde la creación hasta Moisés, pero pues algunos se preguntará, bueno, en Deuteronomio se habla también de la muerte de Moisés. Moisés no pudo haber escrito su muerte. Pues obviamente alguien tuvo que completar el libro, ¿listo? Para aquellos que les generan las dudas, no sabemos quién, pero pudo haber sido el sucesor de Moisés que aparece en la siguiente división, que es Josué. ¿Listo? Entonces, en la siguiente división aparecen los libros históricos, y los libros históricos pues son 12. ¿Listo? ¿Y qué nos narran los libros históricos? Nos hablan de cómo el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida y cómo se establecen allí, cómo recuperan el territorio y cómo se comienzan a convertir en un reino. Y cómo ese reino también posteriormente se divide. Hay una ruptura de ese reino, ¿listo? Yo creo que hay que hablar algo de la historia, y es que Dios escoge a un hombre en Mesopotamia, ya lo ha dicho la profe Gina, a Abraham, lo escoge, lo lleva a una tierra, allí él comienza a crecer en su generación. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo,
Él tiene dos hijos, que es Isaac e Ismael. De Ismael viene toda la parte de los árabes, de Isaac viene toda la parte de los judíos, ¿cierto? Y comienza a poblarse toda esa tierra, comienza a agrandarse toda esa tierra. Lo importante aquí es que Abraham tiene Isaac, Isaac también tiene un hijo que se llama Jacob, tiene dos hijos que son Jacob y Esaú, pero de Jacob nacen 12 tribus, es decir, 12 padres de familia, 12 familias. Y esas 12 tribus van a poblar todo lo que es Palestina, que ya lo vimos ahorita en el mapa. Ellos van a poblar todo eso, pero resulta que un día nace José. José es llevado a Egipto por eventualidades de la vida, sus hermanos lo mandan allí porque no lo quieren, y resulta que viene una gran hambre y José es el único que puede amparar a su familia. Por lo tanto, ellos abandonan la tierra en la que están y se van para Egipto y dejan abandonada su tierra, pero igual les pertenece. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés les dice, tenemos que salir de Egipto porque aquí pues ya pagamos mucho arriendo, ahora vámonos para nuestro lugar propio, ¿cierto? Entonces se devuelven a su lugar propio y allí es lo que nos narra el libro de Josué. Entonces, si quieres, por favor. Bueno, entonces, Josué, el texto de Josué, bueno, se llama así porque recordemos que después de esto el Señor empieza a levantar una serie, digamos, de hombres y el que sucede, en este caso a Moisés, es Josué, porque Moisés pues no alcanza a llegar a la tierra prometida, entonces Josué es el que va a conquistar la tierra prometida. Y entonces Josué representa la lucha por llegar a esa tierra prometida. Y con la muerte de Josué luego vienen los jueces. ¿Qué serán los jueces? Los jueces son hombres que el Señor levanta cuando el pueblo está caído, cuando el pueblo ha sido perseguido. Entonces el Señor les dice, entonces cuando el pueblo está muy mal, el Señor ¿qué hace? Les levanta un juez. Entonces ahí vemos diferentes jueces, de entre ellos, por ejemplo, Sansón, ¿no? Que vemos que cayó ahí con Dalila. Vemos ahí, hay varios jueces allí que nos cuentan la historia. Cuenta la historia que en un tiempo donde los israelitas hacían lo malo delante de Dios, vinieron los filisteos y atacaron a Israel. Entonces Dios envió un ángel a una mujer diciéndole que iba a tener un hijo y que este hijo no podía cortarse el cabello, no podía emborracharse y tampoco podía tocar cosas muertas. Pero él hizo todo lo contrario y su nombre era Sansón. Sansón entonces conoció a una mujer que se llamaba Dalila y Dalila lo traicionó. Él le contó el secreto de su fuerza y fue esclavizado por los filisteos porque no tuvo más fuerza. Al final, los filisteos los llevaron a un palacio y allí en el palacio los destruyó a todos. Luego vemos la historia de Ruth, que nos cuenta la historia de una mujer que digamos, que se casa con un hombre, que se casa con un judío, pero su esposo muere y ella está con su suegra, y pues finalmente es como la historia de la redención. El objetivo de esto es la redención. En Ruth hablamos acerca de la redención y también nos habla de cómo Dios también nos redime, porque finalmente ella le dice, se queda con su suegra y vos la tomas como esposa y la redime de su pecado, de su desgracia, de todas las cosas malas que le pasaron. Y en este caso, y restituye todo lo que ya habían perdido, pero pues Ruth no es una judía, es una mujer moabita
Y entonces, bueno, Dios ahí rescatándonos a nosotros los gentiles, porque nosotros, ella es una gentil igual que nosotros, el gentil es todo el que no es judío.